Él dice que lo he organizado yo, la idea es verdad que ha sido mía, pero he contado con su inestimable ayuda y en cuestiones de logística y bueno, sobre todo también la visita a la Casa de las Cuatro Torres, que creo que es un complemento importante para estas jornadas y además sobre todo el buen hacer de cómo están haciendo esa restauración integral y ese hotel futuro con encanto, seguro con mucho encanto. Y luego, por supuesto, darle las gracias también a Carmen, que enseguida que le dije que le pedí que participara en esta jornada, me dijo que sí. Y bueno, nunca me iba a imaginar yo, cuando estaba empezando a investigar sobre mi propia familia y empezaba a leer su libro de la mercantil de irlandesa de Cádiz, pues que iba a estar llevando un día tal como hoy, hablando de mi propia familia. Bueno, como llegamos un poco tarde, voy a intentar aligerar un poquillo. Veréis que vamos a hablar de algunas cosas no repetidas, sino que serán específicamente, porque ya estamos hablando de un caso concreto. Carmen habla un plan genérico y yo voy a hablar un poco concretando con mi familia. Los Butler, bueno, perdonadme porque tengo un poco la voz tomada y espero poder aguantar. La familia Butler arranca en el siglo XII en Irlanda con la llegada de los normandos, que son unos caballeros nobles que se trasladan de la Normandía en Francia hacia Irlanda a petición de uno de los reyecillos que había allí celtas, y bueno, ya deciden quedarse después de apoyar a uno de los reyes de allí, deciden quedarse. Dicen que ellos habían dejado sus barcos y que lo destruyeron y ya iban allí para un viaje sin retorno, tenían que quedarse en Irlanda. El primer Butler, Teobaldo Walter, viene el apellido por el oficio que desempeñó. En esa época, en las casas monárquicas de Europa, pues se creó la figura del buticulario, que viene de la palabra latina embotellador, que era el encargado de la bodega del rey. Entonces, este señor pues se encargaba de la mayordomía de las bodegas de Irlanda, que era el jefe Butler de Irlanda. Ya resumiendo un poco ese periodo, empiezan un periodo feudal. Estos nobles ingleses, estos nobles normandos, que pasan a llamarse los Old English, como ha explicado antes Carmen. Los viejos ingleses estaban al lado de los Old Irish, que eran los celtas, los que estaban allí. Ellos se convierten en señores feudales, van construyendo muchos castillos en Irlanda, y uno de los feudos donde tenía los Butler su territorio era el Ducado de Ormond, que está aquí, que podemos ver en pantalla. Y bueno, uno de las que también tenía sangre Butler era Isabel I, porque Enrique VIII, el famoso rey que decapitaba a sus mujeres, pues se casó con Ana Bolena, que tenía sangre Butler, porque su padre era Tomás Boleyn Butler. Entonces, uno de los duques de Ormond, James Palmer, que lo vemos aquí en pantalla, estuvo aquí en Cádiz, en la bahía, en el asalto de la bahía durante la Guerra de Sucesión. Concretamente en 1702 pues, desembarca sus tropas en la zona que se llama de los Cañuelos, entre el puerto de Santa María y Rota, un punto de aguado donde cargaban los barcos agua, que le llamaban los ingleses, lo conocían como Bay of Bull, la bahía de los toros. Como bien ha explicado Carmen, empieza a haber conforme avanza el movimiento protestante con la religión realizada a su medida por Enrique VIII, pues empiezan los problemas con los católicos, tanto como con los viejos ingleses como con los viejos irlandeses. Sobre todo el trasfondo, como siempre, es problemas económicos. Hay el avance Oliver Cromwell, que mata a muchos irlandeses, va avanzando con sus tropas y lo que quería era que el territorio de los viejos ingleses y de los viejos irlandeses pasaran a manos de los New English, que le llaman, que eran los protestantes. La situación empieza a volverse un poco insostenible y bueno, algunos de los nobles que se veían bastante oprimidos, a pesar de que hubo varias batallas en contra de los ingleses, pero la verdad que siempre tuvieron mala suerte y fueron oprimidos y bueno, hasta bien saben cuando lo del Ulster. Entonces, uno de los movimientos migratorios se produce en el 1607 con el vuelo de los condes. Aquí tenemos a O'Neill, que era uno de los clanes de esos Old Irish, de los viejos irlandeses,
con el conde de Tyrone, y Rory O'Donnell, que también se marchan, y bueno, hay un planito que escenifica esa marcha de esos vuelos de los condes que se produjo en el 17. Un poco más tarde, en 1641, Oliver Cromwell destruye el feudo de la familia Butler, el castillo, que uno de los castillos que tenía la familia, el castillo de Kilkenny, como dicen ahí en Irlanda, y bueno, a pesar de que la confederación de Kilkenny, esta rebelión de católicos, se enfrentan con los protestantes, pero al final no pudieron. Entonces Oliver Cromwell lo que hizo fue destruir uno de los lienzos del castillo, como vemos en pantalla, que se conserva, además está donado por el duque de Ormond, lo cedió al Estado irlandés, y en 1967 es patrimonio nacional y se puede visitar. Otro de esos movimientos migratorios, el que ha nombrado también Carmen antes, el vuelo de los gansos salvajes, que se produce en 1691. Y bueno, aquí decir simplemente que el abuelo de mi antepasada, porque Butler están vinculados a los O'Callaghan, como veremos más adelante, pues era un teniente general de estos vuelos, era uno de los gansos salvajes. Se llamaban gansos salvajes porque pensaban que algún día volverían, como esas aves migratorias, que sería un camino de ida y vuelta, pero nunca jamás volvieron y se establecieron por muchos puntos de los 5 continentes. Las familias poderosas de Kilkenny, bueno, y de muchos sitios de Irlanda, con estas luchas, pues son... El problema era que cuando avanzaban los protestantes le daban la opción de que si se quedaban en Irlanda y se hacían protestantes, seguían conservando sus propiedades. Algunos lo hicieron, pero muchos de esos nobles y de esas familias poderosas de Irlanda, de esos Old English, pues dijeron que no y se marcharon, porque además la situación era insostenible, no les dejaban estudiar, no podían hacer la carrera militar. Como no les dejaban estudiar, en España, por ejemplo, se crearon muchos colegios irlandeses para que esos jóvenes que no podían tener la educación en su país se formaran entre ellos en este país que era católico. Por eso era uno de los destinos preferentes. Los Butler y los Lantos, que también Carmen ha mencionado antes a Nicholas Lantos, los destierran de Kilkenny a Ballynakill, que en gaélico significa pueblo del bosque. Es una pequeña localidad, y allí James Butler Donovan pierde sus propiedades, y entonces para salir adelante se convierte en panadero de la población esta de Ballynakill, que está en el condado de la Reina, y se casa en 1714 con Anne Lanton y tiene como descendencia a William Butler Lanton, ya esto en el pueblecito este de Ballynakill. William Butler Lanton, que es mi antepasado, pues es primo hermano de Nicholas Lanton, el que estaba antes mencionando Carmen al hablar de las empresas. James Butler se queda viudo, se casa en segundas nupcias con Jane Archer, la prima de Anne Lanton, y tienen como descendencia otros 4 hijos más y 3 hijas. Y casi todos se marchan, se empieza ese movimiento, él les anima a dejar Kilkenny, o sea, Ballynakill, y que se busquen la vida afuera porque allí no tenían futuro, como tantos otros irlandeses que tuvieron que hacerlo. Eligen en este caso España, es un país muy goloso para los irlandeses, y muchas familias, como han mencionado, se venían, entre ellos los O'Doherty, los O'Donnell, y eligen este país porque era católico, y bueno, en este caso muchos Butler se vienen a Cádiz por las posibilidades que le daban la carrera de Indias. Este era un puerto, como sabéis, que sobre todo ahora que se ha celebrado este año el tricentenario, hace poco, el día 12 de mayo, con ese traslado de la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, Cádiz se convierte en el puerto que monopoliza todo el comercio con América, o sea, todas las mercancías que entran y que salen se pasan por aquí, por Cádiz. Sobre todo, bueno, pasó por el problema de la barra, del remonte de los ríos del río Guadalquivir. Los galeones no podían remontar el río porque cada vez tenían más calado, eran más pesados,
y entonces ya estaba claro que era insostenible remontar el Guadalquivir hasta Sevilla, con lo cual ya muchos comerciantes antes de traslado de este organismo, de esta institución, ven las posibilidades de Cádiz y se vienen aquí a esta ciudad y ya ponen aquí lo que es una patita. En 1746, bueno, deciros que un empleado de la casa de contratación pues era Francisco Butler Ortiz, que ya estaban allí la familia. Como también ha mencionado Carmen, pues bueno, la bahía de Cádiz, porque estamos hablando de Cádiz, pero es toda la bahía. En todas las poblaciones de la bahía están esos mercaderes haciendo ese comercio, porque la bahía que funcionaba como una zona portuaria completa. Los barcos fondeaban en medio de la bahía y a través de esos barcos, que llaman unos barcos longos, unos barcos pequeños, hacían el trasvase de las mercancías de esos navíos hacia las zonas portuarias, pues, del puerto de Puerto Real, de San Fernando, de Rota o de Cádiz, por supuesto. Estos comerciantes empiezan a enriquecerse con esta actividad comercial y se construyen sus casas-palacios. Entre ellas pues vemos aquí la Casa de las Cuatro Torres. Como ha mencionado también Carmen, pues aquí los Butler tuvieron que convivir durante el mandato de Alejandro Reilly, que aquí lo conocemos como la calle Oregui, se conoce como así la calle. Y ya en ese contexto, en 1730, William Butler Lance pues arriba al puerto de Cádiz, justo antes de un año de que se fuera prestando la flota de India. En 1731 sale la flota, con lo cual cuando él llega con 16 años, haciendo lo que es el circuito ese del Gran Tour que comentaba Carmen por toda Europa, cuando llega a Cádiz estaba en pleno bullicio porque se estaba formando, venían aquí todos los comerciantes con las mercancías que ya había que preparar para la salida, en fin. Aquí un poco resumiendo el currículum de William Butler, pues decir que se pasó como gran parte de todos los irlandeses, gran parte de su vida, soltero en Cádiz, haciendo ese viaje en los galeones para América, y también iba de vez en cuando a Irlanda, y se casa con María Josefa O'Callaghan, que era una genízara. Genízara era que ya era irlandesa, que había nacido aquí en España. Esta era una familia de irlandeses que vivían en La Graña, en el astillero del Ferrol, también vinculado con lo que es la construcción naval. Y bueno, como os dije antes, era nieta del general Reinaldo MacDonald, que era uno de los gansos salvajes. William Butler vivía en el callejón de los Doblones, que es la actual calle Manuel Francés, que hasta mediados del siglo XX ha vivido allí siempre mi familia. Y era el barrio de la Anuncia del Pilar, allí vivían cónsules y muchos comerciantes, y bueno, entre ellos Pedro Alonso Crowley, que también lo he mencionado Carmen. Su cuñado era Julian O'Callaghan, que también estaba embarcado, como consta en los documentos del Archivo General de India, que es donde se guarda toda la documentación de ese trasiego marítimo hacia las Indias. Y bueno, en concreto, pues uno de sus viajes se embarcó en el galeón El Dragón. Y su primo era Nicolás Lanton, era primo hermano porque era sobrino de Anne Lanton. Y bueno, ellos también fueron desterrados de Kilkenny a Ballynaking, y allí pues crecerían juntos, y luego pues Nicolás lo trajo para acá, para Cádiz. Nicolás Lanton era socio de Lorenzo Carrier, que también lo ha mencionado Carmen, que era uno de los irlandeses que tenía la compañía más importante. Y bueno, el albacea de su testamento fue Patricio Ore. Y el currículum mercantil un poco, bueno, pues que vino con 16 años y empezó a formarse aquí en las compañías que tenía la familia, y tuvo de aprendiz en la compañía comercial de Carrier Lanton, y luego también tuvo negocio por cuenta propia, con inversiones en la carrera de India, con mercancías, riesgos marítimos, en fin, y todo eso compaginado con ser tesorero de la empresa Ley, Ore and Van Halen. Esto es un poco cómo funcionaban los Butler, pero si hablamos en genérico es cómo funcionaban todas las familias irlandesas o estos comerciantes. Como también ha explicado Carmen, ellos tenían unas redes de correspondientes, se apoyaban mucho en lo que es la confianza, en la familia, y bueno, también lo que eran los hermanos, los brother-in-law, los hermanos políticos, los cuñados. Entonces, los Butler tenían una red internacional, tenían agentes en Dublín, Cork, Waterford, Galway, que bueno, mi madre me contaba de Galway, que es la castellanización de Galway. En Inglaterra pues estaban en Londres, en Bristol, en España pues también tenían redes en Cádiz, Sevilla, Málaga, Gran Canaria.
América, en Jarapa, en La Habana, Buenos Aires. Cádiz, Sevilla, Málaga y Gran Canaria funcionaban como un segundo escalafón en la red, era una red regional, y ya un tercer punto de esa red era la red provincial, que estaba pues a nivel de la Bahía, Cádiz, Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando Rota, San Lucas de Barrameda, y bueno, también estaba un poco en Gibraltar. Porque ahí un poco tenía muchas compañías, he puesto aquí unos ejemplos, y bueno, había compañías de los buques en Huelva, Málaga, Londres, Gibraltar, Oporto, Saler. Tenemos Juan Butler en compañía, Butler and Matthew, Liz Butler, en fin, Power and Pedro Butler, Juan and Bartolomé Butler, siempre familias entre ellos, Butler and Nephew, en fin. Y luego también tenían ya una compañía naviera, esto ya al principio del siglo XIX, pues tenían ya empezaron a también tener buques de vapor, la compañía naviera de Guillermo Butler Abrines. También los irlandeses eran navieros, y algunas de las compañías irlandesas vinculadas con la familia Butler, pues bueno, Luis Butler, que tenía 16 embarcaciones. Estos son muchos de los datos extraídos del libro de Carmen, que ya ha estudiado bastante la compañía, la colonia irlandesa, y bueno, he ido extrayendo uno de los pocos datos muchos datos que tiene en su libro. Luego está la compañía Butler and Matthew, que tenía 26 embarcaciones, los señores Carrion y Lanton tenían 10 embarcaciones, Domingo Térrico tenía 6 embarcaciones, Patricio Noble, que era el que estaba de albacea en el testamento, una embarcación, y luego los señores Valois y compañía, pues también tenían una embarcación. También había capitanes, por ejemplo Diego Butler, que estaba de capitán de un navío inglés, la Dorotea, y que pertenecía a la compañía irlandesa de Pedro Butler, y bueno, que traían un cargamento de tabaco de Virginia y que pasaba por el puerto de Londres antes. Ellos también participaban en un negocio que muchos de los comerciantes del siglo XVIII hacían aquí en Cádiz, que era los seguros marítimos y los préstamos a riesgo. Esto era una manera de salvaguardarse si se producía algún percance en el trayecto, que era muy habitual, ¿no? En la carrera de India pues hay muchísimos naufragios, tanto el viaje de ida y de vuelta, y aquí en la bahía de Cádiz. Y bueno, mi antepasado por William Butler Lanton perdió en concreto en un naufragio en 1762 pues 12.000 pesos invertidos en especie, como él cuenta en su testamento. Y bueno, pues sin quererlo también contribuyeron a esa creación de un patrimonio arqueológico subacuático, tanto en aguas del litoral andaluz como en América. Y bueno, también un poco unas pinceladas de esas obras piadosas y la muerte con respecto a la religión, porque los irlandeses eran muy católicos, y en su testamento William Butler deja a su muerte 600 pesos a distribuir entre diversas instituciones, entre ellas el Hospital de la Misericordia, el Hospital de San Juan de Dios, el Hospital de Mujeres, el Hospicio de la Santa Caridad y la Casa de los Niños Expósitos. Y su primo Pedro Lanton, que era hermano de Nicolás Lanton, donó una importante cantidad para la Casa de las Viudas, que estaba construida por Juan Craft Fragela, que era, recordemos, el constructor de la Casa de las Cuatro Torres. También había una colonia importante irlandesa en Sevilla, estaban los Butler, los O'Neill, los Shee, los Whiteman, los Dunphy, los White. Y bueno, como os dije, allí está el colegio de San Patricio de los irlandeses, que lo fundaron en 1614, para formar a esos irlandeses, a esos jóvenes que no podían tener educación allí en su país. Uno de los Butler que estaba en Sevilla era Juan Butler Claro, que era teniente general y caballero de la Orden de Santiago, y bueno, abuelo de la poetisa y precursora del feminismo Rosa Butler. Y luego había otra familia irlandesa muy conocida, José María Blanco White, que él deja su memoria, incluso como siendo pequeño, él trabajaba de copiador de cartas en la empresa de su familia, que se crió en un ambiente irlandés, y que bueno, a él de pequeño le enseñaron inglés, porque eran familias que hablaban perfectamente el idioma inglés, aunque ya en la tercera generación pues se iba perdiendo, o sea que poco a poco se iba diluyendo. Y tenían una empresa, los White tenían una empresa con los Butler. A mí también me ha llegado ese apellido vía oral pues a través de los blancos. En mi familia se hablaba de los blancos, que son los White. También los tenemos en América. Si miramos los registros documentales
documentales de archivos de América, pues los tenemos por ejemplo en el archivo de Jalapa, en México, que está en la Universidad del Rosario. Ahí está Antonio Gutre, que es uno de los primeros Gutre que se viene a Cádiz. Y bueno, también los tenemos embarcados, como os dije antes, a Julián O'Callaghan, que estaba en ese barco del Dragón. Luego también tenemos a Ambrosio O'Higgins, que era un correspondiente de Antonio Gutre, porque él lo envía a América, se convierte al final en virrey de Bernardo de la Plata, y su hijo Bernardo O'Higgins, que viene también a Cádiz a formarse, pues será uno de los precursores de la independencia de Chile, ya como criollo, como nacido allí en América. James Butler Arche, que era el hermanastro de William Butler Langton, también se viene a Cádiz, al igual que todos sus hermanos, y es enviado por la familia a atender los negocios a Argentina. Allí él se queda, con todos los hermanos, se vuelve para Cádiz, cuando él se queda se va para allá, y bueno, encontró allí su lugar, su sitio para labrarse un futuro. Se casó con una hija de un irlandés que también había estado en Cádiz, que estaba sentado en el valle de Caramuchita, en Córdoba, en Argentina, y bueno, pues ha generado una descendencia, este matrimonio de cerca de 2000 descendientes, y entre ellos Alejandro Butler y José Butler, que bueno, los he conocido a través de Facebook, y bueno, para que veáis todavía cómo cala porque todos los Butler tienen, donde sea en los 5 continentes, saben que vienen de Irlanda, y tienen un sentido de la familia muy amplio, y siempre tienen la misma historia, saben de dónde viene. Bueno, ellos tienen todavía un equipo de rugby que tienen como el uniforme con el escudo de un trébol que representa el símbolo nacional de Irlanda. Los Langton me encuentran una documentación magnífica, estoy trabajándola y probablemente sea mi próximo libro, pues de cómo se va desmantelando ese tejido comercial de los irlandeses ya durante el sitio de Cádiz, y a través de la familia del primo de mi antepasado, de Nicolás Langton, con su hijo y su nieto, y bueno, se tienen que marchar conforme avanzan las tropas de Napoleón, se van yendo de Cádiz muchos comerciantes de todas las nacionalidades, y muchos irlandeses se fueron a Bath, que es un antiguo establecimiento balneario romano, que está cerca de Bristol, en el sudoeste de Inglaterra. Se marchan allí porque había una colonia católica muy importante. Ya un poco por deciros, los Butler también, para que veáis que también estaban en el ejército, pues y en la Armada tenemos a José Juan Butler Murphy, estaban vinculados también con los Murphy. Era capitán del navío Conquistador y participó en el combate del Cabo de San Vicente en 1797. Luego tenemos a Juan Butler Clark, que era teniente general y caballero de la Orden de Santiago desde 1746, y estuvo en el sitio de Zaragoza junto al general Palafox, y fue encarcelado y falleció en una cárcel en Francia, aunque su hijo sí que también fue con él, sí se salvó. Luego tenemos a Juan Van Halen, que eran de origen flamenco. Juan Van Halen Sarpi, que se casó con Clotilde Butler, y bueno, que participó de jovencito en el combate de Trafalgar en 1805. Luego tenemos también a José María Ristori Butler, que era coronel de infantería, que nació en San Fernando, en la isla de León, y que era capitán de navío de la Armada. Y luego ya el almirante Eduardo Butler Anguita, que era capitán del navío Numancia y que acompañó al rey Amadeo de Saboya en su viaje para convertirse en rey de España. Y luego posteriormente pues fue capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz. Los Butler, haciendo honor a su apellido, pues exportaban, entre otros productos, vino. Y bueno, aquí os he puesto también lo de los wild geese, lo de los gansos salvajes, porque algunos botellaron vino con ese recuerdo de ese viaje de no retorno. Y bueno, deciros también eso, el fino San Patricio, William Harvey, una historia de un naufragio. Él viene para buscar ovejas merinas, para cruzarla con sus ovejas que tenía en Irlanda, pero su barco naufraga aquí en la bahía de Cádiz, y el capitán del barco, que era de Puerto Real, se lo lleva a su casa, en Puerto Real, y allí pues conoció a una de sus hijas y se enamoró. Entonces decidió quedarse aquí en Cádiz, y bueno, y luego fundó esa bodega en 1780, y que le puso esas bodegas catedrales que hacían los comerciantes bodegueros, y le puso San Patricio nos guíe, por eso ese vino, luego botelló ese vino que todavía se hace.
Ya en el siglo XIX pues van un poco esa decadencia del comercio. En 1783 el decreto del libre comercio, ya Cádiz deja de ser el puerto principal de India, luego están la caída de las colonias, se van independizando, se va decayendo el imperio español por todos los mares, y ya ese tráfico marítimo pues empieza a decaer, y evidentemente pues aquí tenemos un balance del año 1827 de las 227 casas comerciales, de 623 y 20 armadores. Me estoy liando. Bueno, que hay un descenso enorme, ya pasan a 20 armadores y es brutal el descenso de esas compañías, y se tienen que ir trasladando. Muchos se trasladan por ejemplo a territorios como Cuba, luego empiezo a encontrarme familiares allí en La Habana. Esos butres que se van ya en cuarta generación, pues ya van perdiendo un poco ese vínculo con la madre patria, pues vieron cómo se va transformando la bahía, vieron cómo estaban llegando inventos como el ferrocarril, pues la navegación a vapor, el hecho que tenía buques de vapor, entre ellos de la compañía Puntera Brines. Empiezan a ver también cómo viene el alumbrado, en fin, se crean los balnearios, el cine, y se funden en tercera generación, en cuarta. Ya al principio había un sistema endogámico, se casaban entre ellos, pero ya empiezan a vincularse a la burguesía comercial. En este caso, la Sofía Butel Carmona se casa con Fernando García Arbolella y Duval, con Francisco, perdón, que vamos aquí a la derecha, que era hermano de Fernando García Arbolella y Duval, que fue un periodista muy importante, que creó un diario decimonónico, el Diario del Comercio, aquí en Cádiz, y que fue además presidente de aquí, de esta casa, de la Diputación de Cádiz, que cuando murió en 1885, me parece, hubo 8 días de luto por su muerte. Bueno, aquí vemos un poco Arturo García Arbolella y Butler, en fin, un poco Sofía García Arbolella. La herencia verbal de la familia Butler se mantiene a través de este señor que tenemos en la foto. A lo que él le había transmitido, pues, y lo que me llegó a mí a través de mi madre, eran estas palabras: que había un castillo, que veníamos de Kilkenny, de Galway, que era Galway, que éramos Butler, en fin, que Ormond también sonaba en la cabeza de mi tía Dora, de mi tía abuela, que éramos familia de Ana Bolena, y bueno, también que había un árbol genealógico. Ya en el siglo XIX hay cierta preocupación también por preocuparse, o sea, por investigar esas raíces, y Eduardo Butler Anguita se pone en contacto con el almirante, con José María Butler Carmona, que estaba en La Habana, y habían puesto un pie también allí en Cuba, y le preguntan si tenía documentación antigua. Entonces José María Butler dice que sí, que conservaba una carta, porque siendo pequeño la cogió de un arcón grande que tenía documentación antigua. Estamos hablando de 1884, cuando él lo dice que era antigua, que tenía María Josefa O'Callaghan, que se había quedado viuda, y ese arcón estaba en la calle Jardinillo, porque ella vivía con su suegro, con su yerno, Fernando García Arbolella y Duval. Esa calle, la calle Jardinillo, es la actual calle Cervantes. Y bueno, pues esa carta me llegó a mí años después, una transcripción, y no sé qué ha podido ser de esa documentación. Como tanta otra de Cádiz, pues se ha perdido. Hay muchísima documentación de esas compañías comerciales, de la familia, archivos privados que se han perdido. Aquí vemos el árbol genealógico, que lo hizo Arturo García Arbolella y Butler, y bueno, de lo poco que conservamos en la familia es este sello de oro que tiene el escudo familiar, que es una cabeza de una armadura mirando a la derecha, con las copas, que significa el copero real, aunque ya está muy desgastado. Y bueno, conforme investigaba, tanto por mi trabajo como por mis inquietudes de investigar la familia, pues me he encontrado a mi familia ese reflejo documental en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, en el puerto, en fin, en el Archivo Municipal. Y aquí vemos distintos documentos, porque ellos firmaban todos esos comerciantes,
firmaban los protocolos notariales, codicilos, testamentos y todo eso reflejo está en el Archivo Histórico Provincial, que tiene una documentación bastante valiosa. Y aquí vemos pues la firma de William Underlanton y de su esposa María José O'Callaghan. Otra firma de sus correspondientes, William O'Callaghan, que era su cuñado, Nicolás Lanton, que era su primo, Antonio Butler, que fue uno de los primeros que vino, y Agustín Butler, que fue el albacea de los Lanton cuando se marcharon abajo por cuestiones de la Guerra de la Independencia. Y bueno, por supuesto tenía que utilizar libros de la historiografía existente sobre las colonias de extranjeros en Cádiz, entre ellos la colonia mercantil británica irlandesa de Carmen Lario, libros del catedrático Manuel Bustos, aquí presente también, un experto en la época, en fin, otro de los vinos como Javier Maldonado y Alberto Ramos, en fin. Y bueno, ya deciros un poco, pues aquí está el reflejo de lo que es mi familia, don Alberto de Carmona, que era mi tatarabuela, Francisco García Arbolella Duval, mi tatarabuelo, su hermano Fernando era mi tío tatarabuelo, mi bisabuelo que tenemos aquí, Arturo, mi tía abuela, mi madre aquí de bebé, mi abuela Sofía, y aquí también con 12 años. Y bueno, ya poco a poco ese cordón umbilical que se tenía con la madre patria se fue perdiendo, y bueno, yo esta investigación, que la hice un poco más tarde de lo que tenía que haberla hecho, porque estuve ocupada con otros libros, entre ellos pues lo que mencioné antes de investigación sobre Trafalgar y luego qué pasó con esos náufragos en las cárceles flotantes, en los pontones. Fue una promesa que le hice a mi madre antes de fallecer, que iba a investigar un pasado familiar, porque ella estaba y mi tía abuela Dora también era muy sensible a ese tema, porque así se lo habían transmitido, no quería que se olvidara. Quizás si yo ya no lo hubiera escrito se hubiera perdido, porque mis sobrinos apenas ya lo hubieran recordado, y lo quise fijar por escrito, y bueno, también para comentarlo como así lo saben, porque cuando ya lo sabe la familia allí en Kilkenny, que en agosto hay un rally ellos se reúnen cada 3 años, entonces este año se celebra el 50 aniversario de creación de la Valley Society y van botes de todos los 5 continentes, entonces yo este año también voy a ir al castillo en agosto. Y bueno, para que veáis también que hay herencia genética todavía en la familia, pues bueno, aquí hay una prima segunda mía, Rocío Vega, y también una sobrina segunda mía, Daniela García Arbolella, que a pesar de que es la novena y la 10ª generación, pues todavía siguen siendo pelirrojas, o sea que bastante pelirrojas en la familia. Y bueno, aquí ya un poco lo que es el puesto que ocuparíamos, de la novena y la 10ª generación, desde 1730 a 2017, y Daniela, que nació en 2007, pues sigue llevando esos genes irlandeses. Y muchas gracias, y el libro que refleje todo ello. Yo creo que tenemos todavía unos minutos para si alguien quiere intervenir. Bueno, aquí hay un Butler de primera mano, que estoy viendo ahí Carlos Fernández y Butler, que no te había visto. Último de la cadena. Sí, él lo lleva, en mi familia ya se ha perdido porque era por línea matrilineal y él lo lleva todavía. Bien, pues agradecer a las dos ponentes su intervención. Creo que nos han ilustrado ampliamente sobre el tema que hoy nos ocupaba, la colonia de los irlandeses en Cádiz. Recordarles que el viernes que viene, día 26, tendremos una nueva visita a la Casa de las 4 Torres, y a las 8, yo creo que en esa misma sala empezamos pensando hacerlo en la obra. La obra se ha demorado como todas las obras, y buscamos la alternativa del Salón de la Autoridad Portuaria, que está justo enfrente, y fueron muy amables y nos cedieron generosamente, pero en la intervención del profesor Manuel Bustos estaba lleno, y en esta ocasión pues yo creo que hay una afluencia bastante numerosa, como estáis viendo. Solicitamos a la Diputación la cesión de un salón y han sido tan amables de dejarnos este magnífico. Y entonces yo creo que la semana que viene tendrá lugar la intervención de la profesora Ana Crespo
hablando sobre la colonia de holandesa, pues la repetiremos en esta misma sala. Ana Crespo es una estudiosa de primer nivel y será presentada por la delegada de Cultura, Remedios Palma, y bueno, pues nada más que agradeceros a todos la asistencia y convocaros para el viernes que viene a las 6:30 en la Casa de las Cuatro Torres o directamente aquí a las 8 en el salón en el que ahora mismo estamos. Muchas gracias.